Estamos desde la ciudad de Cusco dando inicio a un nuevo espacio de conversación en el marco del festival Arica Barroca. Vinimos acá hace unos días para lanzar lo que será la 9ª edición del Festival de Arte Surandino, que este año se presenta bajo el lema Habitar la Altura. Soy Iván Ciñaigo, soy compositor, soy pianista, organista porque el destino me puso en los órganos y después me he dedicado muchos años a la investigación en archivos musicales. Tenemos dos órganos, son órganos a tubos del 1600. El que está a este lado es el del Evangelio y el que está a este lado es el de la Epístola. El nombre que tienen es justamente porque el momento que se lee el Evangelio se lee a este lado, a la derecha. El momento que se lee la Epístola se lee a la izquierda. Aparentemente había una fábrica de órganos en esta zona. Durante la colonia cada templo tenía un órgano. Si iban a Oropesa hay uno, si van a San Salvador hay otro, en Chinchero hay otro, en cada sitio hay un órgano. Ahora, operativos están los dos de la catedral, no se tocan hace varios años, pero deben estar funcionando. No, luego están estos dos, y está el de Canincunca, que en este momento está en Huaro. Además, tengo entendido que hay uno en San Salvador, que también lo han restaurado, y creo que son los únicos, además de los conventos. Como en los conventos ha habido cierto hermetismo, de alguna manera eso ha permitido que los instrumentos se conserven. Solamente los han tocado las monjas durante algunos años. Y por ejemplo, Santa Teresa, yo en Santa Teresa he visto un órgano, pero que solamente lo tocan las madres. Y en Santa Clara debe haber otro. Estoy aventurándome a decir eso, ¿no? En Santa Teresa sí lo he visto, en Santa Clara no lo sé. Primero se restauraron los de la Catedral del Cusco, el 2006, y después, como 4 o 5 años después, restauraron estos dos. Ya han arreglado los fuelles, han modificado algunos tubos que estaban quebrados. El grupo que lo restauró fue Los Caminos del Barroco, es el grupo francés, y fue Jean-François Dupont el que restauró los órganos. Para explicarle el tema de la restauración, creo que hay que explicar cómo funciona el órgano. El órgano normalmente funciona a fuelles. Cuando se restauraron estos, se modificó el tema de toda la parte de cuero, se arregló la madera, se le puso el peso y se le puso un motor. Eso permite que el órgano funcione sin necesidad de que haya un fuellero. El aire que llega aquí pasa por un tubo que está aquí, hacia el secreto que está en esta zona del órgano. Aquí atrás, adentro, aquí está un secreto. Es el sitio donde el aire se distribuye y viaja hacia cada tubo. Entonces, una vez que yo presiono una tecla, lo que hago es abro una válvula y el aire pasa. Ese es el sistema. Entonces, cuando hicieron la restauración, hicieron todo el proceso, ¿no? O sea, restauraron por un lado esto, restauraron los tubos. Un tubo es una trompeta. Bueno, el trueno es este. Ese es el sonido. Porque es parte de la teatralidad del barroco. Entonces, además, imagínense, ahora tenemos mucha luz, pero si este templo estuviera a las 5 de la tarde, cuando se hacía una misa, solamente con velas, sin ninguna de este tipo de iluminación, solamente con velas, el sacerdote celebrando la misa, y en eso vamos a leer el Evangelio. Dios está bajando, y mientras se lee el Evangelio no se suelta esto. Cuando se empezaron a restaurar los órganos de la catedral, necesitaban una persona que se haga cargo de los órganos una vez que los restauradores se fueran y que haga el mantenimiento y todo. Y en ese momento yo, no lo recuerdo con exactitud, fui a la catedral, me llamaron, aparecí ahí, por cosas del destino, aparecí ahí y pues me dijeron, ¿quieres hacerte cargo? Alguien se tiene que hacer cargo. Entonces, es más, me dijeron,
aprende a tocarlo. Digo, yo nunca he tocado uno de estos órganos, no sé cómo se toca. Me acuerdo Chapelet estaba ahí y me dijo, pues nosotros vamos a ir a comer, quédate en el órgano y ya volvemos y aprenderás. Y bueno, y así con el tiempo, o sea, empecé a trabajar con ellos, me enseñaron el tema de la restauración, del mantenimiento, y que es el trabajo que he seguido haciendo en todo el tiempo que ellos ya no han estado. Y por supuesto aprendí a tocar. Pero además la catedral me convirtió en el organista de la catedral y se hacía un programa de música todas las tardes que yo dirigía y llegaban organistas. Y llegaban organistas de todo lado, entonces puedo tocar y por supuesto. Entonces cada uno de los que llegaba para mí era una clase adicional. Entonces tuve organistas italianos, franceses, brasileros, españoles, que tocaban todo el tiempo. Y de cada uno aprendí un montón de cosas. Entonces, claro, yo soy músico, soy pianista, entonces simplemente es acumular mi información y pasarla al órgano. Que yo durante muchos años me he dedicado a hacer gestión cultural. Yo no lo llamo gestión cultural porque no me considero un gestor, sino más bien un administrador cultural, es diferente, ¿no? Entonces me encargo de hacer cosas que son más administrativas y en los años me ha tocado tener cargos. He sido director de desarrollo cultural en el Ministerio de Cultura, he sido director de cultura en el arzobispado, he sido gerente de cultura en el municipio, o sea, ya me faltaba el Vaticano nomás. No, entonces, bueno, pero además de eso, antes yo formé una asociación cultural que funcionó durante muchos años y entonces en estos trabajos en algún momento yo sentí como que estoy en esta ciudad, como que esta ciudad es muy movida en el barroco y no se le da la importancia. La gente en el Cusco está más preocupada de los incas, que por supuesto está muy bien, pero olvidan todo el periodo siguiente. Y el periodo siguiente es importante porque son los hijos de los incas, que siguen siendo los mismos incas que hacen todo esto que estamos viendo aquí. O sea, esto no lo construyó Pizarro. No, lo hicieron los incas, los descendientes incas hicieron todo esto que ustedes están viendo aquí. Ellos lo pintaron, ellos lo decoraron. Ahí viene el interés mío de hacer un festival vinculado a esta actividad. Para esto ya me habían pedido que me haga cargo de la catalogación de los archivos de Cusco y entonces pues el material estaba a mano, o sea, yo tenía acceso a todos los manuscritos y era un material, o sea, de las 500 obras que existen, pues se han publicado 40 y se han tocado 30, o sea, entonces hay muchísimo material que no se había trabajado. Yo empecé trabajando este archivo y ahí la gente me propuso, ¿por qué no haces un festival y por qué no me haces un festival? Y por eso digo, porque hacer un festival no es una cosa sencilla, se necesita dinero para hacer un festival, ¿no? En algún momento llegó Fernando Álvarez, que fue el que promovió el festival y hasta el día de hoy lo promueve. Él quería casarse y quería casarse con una orquesta barroca. Quería casarse en Cusco con una orquesta barroca. Pues me llamaron, es más, o sea, yo no les hice caso, me llamaron muchas veces y yo, sí, encontrarán una orquesta y ya se casarán. Finalmente llegaron a Cusco y nos dijeron, quiero casarme con una orquesta barroca. Le dije, acá no hay músicos que hagan barroco, no hay un coro, no hay nada. ¿Y los podemos traer? Sí, los podemos traer, en Lima sí hay gente que hace barroco. Y él dijo, yo lo pago, los traemos. Y traje a toda una orquesta, es el grupo Artifex, un ensamble, y el coro de cámara del Coro Nacional. Y tenían un programa en el que tocaban Monteverdi, tocaban Bach y estas cosas, ¿no? Pero claro, el objeto, bueno, eso fue festival. Ellos llegaban a cantar en el matrimonio. Y ese momento Fernando me dijo, pero dado que están aquí, ¿por qué no empezamos el festival? Entonces, bueno, pues, entonces como tenían los dos grupos, hicimos que el primer día esté un grupo, uno el ensamble, el segundo día el coro, y necesitábamos poner músicos de Cusco. El problema es que no había el grupo en Cusco, eso era más complicado. Entonces, mi mejor opción en ese momento fue llamar a las chaiñas, que son las cantantes que cantan justamente en estas misas en quechua y que es, digamos, lo más cercano al barroco, ¿no? Pero en este momento apareció un grupo, un cuarteto con dos cantantes que hicieron suola y compañón, que me quedaba perfecto, dos trabajos de códices que se hicieron, uno en Trujillo y otro en Cusco, entonces eso quedaba perfecto. Y el programa empezaba así. En esto que ya teníamos todo y teníamos todo listo,
al arzobispo le llegó una carta del Vaticano en la que llegaba el organista del Vaticano. Entonces me comunicaron con el organista y el organista llegaba al día siguiente del festival. O sea, el festival acababa el 25 y llegaba el 26. Entonces yo dije, pues no me cuesta nada estirar un día más el festival y que él cierre el festival. Entonces me comuniqué con él, maestro Minitelo, Sergio Minitelo, que era organista en la iglesia de Santa Marta en el Vaticano, si mi memoria no está mal, espero que sí, ¿no? Entonces llegó e hizo el último concierto. Y ese fue el comienzo del festival. Entonces nosotros pensamos, bueno, hacemos igual como se hacen Chiquitos, hacemos cada 2 años, ¿no? Y que no coincida con el de Chiquitos. O sea, si Chiquitos tiene este año, el siguiente lo hacemos nosotros y así. Pero es que no funcionaba porque Cusco es diferente a Chiquitos. O sea, yo hablé con los músicos y me dicen, no, cuando yo voy a Chiquitos, pues las distancias son largas. En cambio aquí cruzo la pista y estoy en el otro templo y voy allá y, o sea, los 7 templos estaban a 3 cuadras. Entonces resultaba más práctico y en ese momento hubo interés por apoyar el festival. Entonces cambiamos la modalidad y bueno, se hace el año siguiente. Y a partir de ese año se han seguido haciendo, salvo el año de la pandemia que lo hemos mantenido en silencio. Y después se sigue haciendo. O sea, ahorita yo ya tengo previsto en el 22, 23 y 24 de septiembre el 9º festival. Que es académica, una parte en la que llegan historiadores, gente de danza y complementan todo. Y después, por supuesto, viene la parte de conciertos y todo. Lamentablemente, en el Perú, es una cosa que es triste, pero en el Perú no se enseña a valorar lo que tenemos. Los guías de turismo entran y cumplen con el horario, pero no enseñan nada. Y tampoco hay un programa de enseñar a los niños, de formarlos en, mira, esto es aquí, mira, hay estos órganos allá. O sea, los niños no saben que existen eso. O sea, estoy hablando de los niños en Cusco, ni siquiera de los del Perú. Los de Cusco, muchos en los colegios no saben que existen estos órganos, no conocen la historia de este templo, nunca vinculan a los incas con sus descendientes incas durante la colonia. Es más, ellos no se vinculan con ninguno de los dos, ellos se sienten que son franceses. O sea, es una cosa rarísima, ¿no? Además, la radio, la televisión difunde pues lo que es más comercial, y no le da la importancia a esto. Entonces, tiene que ser alguien que tenga mucha sensibilidad, que sus padres tengan sensibilidad y que los lleven ahí, ¿no? O sea, si eso no sucede, no. Yo, como todos los peruanos, estudié historia en el colegio y estudié historia en determinados sitios y seguí el modelo del colegio. Hasta que un día me llamaron para que vea los manuscritos y cuando empecé a revisarlos, cuando empecé a transcribirlos, tuve que ver archivos y tuve que ir a buscar los manuscritos originales donde se cuenta lo que sucede el día a día, ¿no? Es diferente la historia contada en el Perú por Basadre, que era un muy buen historiador, pero que también tenía sus ideas políticas, a leer el archivo escrito por el padre que contrataba al músico y que le pagaba tanto y que le cobraba tanto y le pagaba una sanción en ese momento, y que no tenía ningún problema adicional. O sea, uno de los manuscritos más importantes del archivo, para mí, es un contrato que hace el Cabildo a un músico ¿cómo se llama? A un músico de Pedro Serrano, un músico, eso es 1582. Y en realidad es una sanción que le da por no haber cumplido con sus oficios. El encanto del documento es que narra todo lo que no cumplió y todo lo que debía hacer. Entonces nos da una referencia de lo que sucedía en la época. Eso es real. No hay ningún interés político, ningún interés de ningún tipo. Es la sanción que le dan al músico por no haber cumplido su trabajo. Punto, ¿no? Y además nos dice a cómo los contrataban, cuánto les pagaban, si trabajaban con los chirimías, si trabajaban con los indios, trabajaban con los españoles. Daba toda la explicación. No hay ningún tema adicional. Cuando vi este documento empecé a revisar muchísimos más. Y entonces yo decía, oiga, pero así no me han contado la historia. Esta es una historia muy diferente, esto es real y lo que me cuentan en la historia tiene un interés, ¿no? Entonces me he pasado desde ese entonces, y esos son como 15 años, buscando archivos. Entonces yo creo que eso es lo primero, dejar de hacerle una historia dirigida y empezar a contar la historia real. A partir de ahí, la gente va a empezar a sentir, esto tiene sentido. O sea, cuando vengan aquí, ¿quién pintó esto? Pues lo hicieron tus tatarabuelos. No vinieron los rusos a hacerte un dibujo de esto.
No, fueron tus tatarabuelos. Ah, entonces no vendrían como si llegaran turistas a ver, o sea, cuando llegan los norteamericanos y ven esto les parece fantástico, pero ellos no lo hicieron. Cuando vienen los cusqueños, vienen esto y les parece fantástico y creen que ellos no lo hicieron. O sea, ese es el mayor problema, ¿no? Entonces yo creo que ahí parte de hacer esa conexión, que la gente entienda el vínculo que tienen con todo esto. Y les recordamos que ya pueden entrar a nuestra página web, aricabarroca.cl, y empezar a descubrir todas las actividades que tenemos preparadas para esta 9ª edición del Festival de Arte Surandino. Desde el 23 al 29 de mayo estaremos en Arica, en Cotpa, en Pachama, en Putre, desde Tignámar y también desde acá, desde Cusco, realizando actividades para toda la comunidad. Agradecemos como siempre al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a la Universidad de Tarapacá y por supuesto también a la Universidad Diego Quispe Tito.